tardes, mi nombre es Shirley Méndez, yo soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. Mi grupo está conformado por Paola Castro y Luisa Cáceres. En este momento vamos a realizar una socialización para la materia de legislación. Cursamos cuarto semestre. La empresa que escogimos para desarrollar la actividad es de la concesionaria Alternativas Viales, empresa en la cual laboro. En este momento me encuentro con mis compañeros de trabajo, la ingeniera Jenny Paola Pedraza Villar y nuestro reoperador y asistente administrativo, Edson Gutiérrez. Bueno, entonces, el tema del cual vamos a hablar es sobre la estabilidad laboral. Les hice entrega de un material, que es el material de apoyo, y el tema que vamos a hablar es sobre el contrato de trabajo y lo que contempla el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, les pregunto, ¿para ustedes qué es un contrato de trabajo? En este caso, pues para mí un acuerdo de trabajo, un contrato laboral, es un acuerdo entre dos partes, es un acuerdo legal entre dos partes, en donde se define quién es el trabajador, quién es el empleado, se definen unas funciones y unos deberes tanto para uno como para la otra parte. Muy bien. ¿Tú tienes algo para agregar? agregaría que por el cumplimiento de esos deberes que asume el trabajador, se fija o se pacta un pago, un salario, y asimismo una forma de pago y unos beneficios que tendría el empleado por estar asociado como con esa empresa. Totalmente de acuerdo. Ese es un contrato laboral. Ese es el concepto exacto, una complementación de lo que ustedes acaban de decir. Ahora, en los elementos del contrato, ¿ustedes cuáles creen que son? ¿Qué hace para qué existe para que ese contrato pueda considerar contrato? Bueno, yo diría que para que se forme como un contrato tiene que haber unos deberes y unos derechos para el empleador y para el trabajador. Es decir, donde se fijen como mis funciones y mi alcance como trabajador de la concesionaria, donde se fije un tiempo de mi trabajo para con la concesionaria, un tiempo de vinculación con la concesionaria, como dije antes, el pago monetario por el cumplimiento de mis funciones, y asimismo a mí se me informe sobre los derechos que tengo como trabajador y las preventas o los beneficios que yo tengo al ser vinculado con una empresa como Alternativas Viales en este caso. Ok. ¿Tú Pues tienes algo para agregar? sí, en mi caso yo consideraría que cuáles son los elementos. Primero el contrato tiene que estar regido bajo la norma del Código Sustantivo del Trabajo, tiene que establecerse un vínculo laboral por medio de qué actividad se va a realizar. Y no, sería todo. Ok, bueno, yo les complemento la información que ustedes tienen. Los elementos del contrato de trabajo son tres. Uno, que es la prestación personal. La prestación personal hace referencia a que contratamos a una persona para realizar la actividad, pero solo esa persona debe cumplir esa función. No podemos que alguien más haga la labor. ¿Sí? Yo contrato a la ingeniera Jenny para que por favor implemente el sistema de gestión de seguridad vial y ella no puede delegar esa función a alguien más. ¿Okay? Eso es, ¿cómo que me dijiste? Intransferible. Ok, esa es la palabra. También tiene que haber una subordinación, es decir, un jefe y un trabajador, donde le indican cuáles son las funciones que debe cumplir. Y la última es la remuneración, ¿sí? Donde nos asignan un salario por la función que estamos realizando. Esos son los elementos del contrato. De acuerdo. ¿Sí? También encontramos otro punto, que son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Cuando hablamos de que las medidas de mejoramiento, hablamos no solo para la empresa, sino también para el trabajador. Bueno, yo les voy a contar una parte respecto a las del empleador. ¿Quieren que les cuente sobre el trabajador o sobre el empleador? Trabajador. Bueno, del trabajador, ok. Bueno, estas medidas son como cumplir del trabajador, cumplir las órdenes que les han dado, ¿sí? Las asignaciones, cumplir esas funciones, conservar en buen estado los elementos de trabajo. Una cosa es que un elemento de trabajo o un equipo se dañe por uso y otra cosa es por el mal uso, ¿sí? Entonces es una obligación, cuidar los bienes que nos entregan. Otro es también tener mucho cuidado con la información que se brinda respecto a la empresa, porque hay información que es netamente de la empresa, ¿sí? Que nadie más, ningún agente externo tiene por qué conocerla.
¿sí? Otra cosa es colaborar en caso de algún siniestro que tenga la empresa, entonces dar lo mejor de nosotros, no exponiéndonos, pero sí informando. O si, por ejemplo, también es informando sobre los daños que pueden causar grandes pérdidas monetarias a futuro. Como por ejemplo, lo que tú dices, cuando hay algún vehículo, cierto que tiene una avería, entonces llegamos y le informamos al superior, decir, mire, esto pasa en este equipo. ¿Sí? Entonces hay cosas que se pueden prevenir. ¿Sí? Ok. Bueno, también guardar la moral y el respeto por nuestros compañeros y superiores. ¿Ok? Bueno, entonces ahora las obligaciones del empleador. ¿Ustedes cuáles creen que serán? Si ya les conté. Bueno, yo creería que cumplir con lo que se pacta en el contrato de los tiempos de pagar el salario, Sí. la manera en la que se paga, si es quincenal, si es mensual y el monto acordado, Ujú. que pague a tiempo mis prestaciones de salud, de pensión, mis cesantías, Sí, señora. que me brinde los elementos de protección personal necesarios para ejercer mis funciones. Y también para prevenir enfermedades. Sí, exacto. Esas para mí serían las obligaciones de él para conmigo. ¿Tú cuál crees? No, pues aplicando lo que ya la ingeniera Jenny había comentado, que me suministren las herramientas de trabajo suficientes, adecuadas para poder trabajar. Y no solo las herramientas, sino el sitio de trabajo tiene que ser adecuado. Sí, totalmente de acuerdo. También, no sé si esté errado lo que voy a decir, que el ambiente laboral en el que se nos desarrolle pues, también sea propicio y que aporte a la producción del trabajo y no sea un obstáculo para el mismo. Ok. También te aporto que están los exámenes médicos generales que deben realizarnos y las certificaciones cuando las solicitamos o cuando hemos terminado nuestro contrato, ¿sí? Otra parte y muy importante es que el empleador debe respetar las creencias, la religión y los sentimientos que tienen los trabajadores, ¿sí? Eso es muy importante. Yo no puedo exigir ni puedo exigirle a alguien de una religión diferente que participe de una actividad, por muy religiosa que sea. Si la tuya es diferente, debe respetarla. ¿Ok? Bueno, ahora hay otro punto que les quiero socializar y es sobre la estabilidad laboral que debe ofrecer la empresa. Esa estabilidad laboral hace referencia a qué? La estabilidad laboral es que la empresa cumpla con el periodo, cuando se ha cumplido su periodo de vacaciones, decirle ya es su tiempo de salir a descansar, ¿cierto? También cuando tenemos a las trabajadoras que quedan en embarazo, nacen su hijo, entonces es darle también su licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa seguridad, ¿cierto? Esa estabilidad, pues la persona dice, no pasa nada que esté embarazada, salgo, tomo mi licencia y puedo regresar y voy a tener mi contrato, ¿sí? Y no se va a ver afectado. Eso hace parte de la estabilidad laboral reforzada. ¿Incluye las incapacidades también? Sí, sí, también. Bueno, y otra parte de la estabilidad laboral también es que quiero contarles sobre que hay 4 tipos de contrato. ¿Ustedes los conocen? Yo tengo conocimiento que está el que tenemos nosotros actualmente, que es el indefinido, Sí, el de obra o labor, sí. el contrato a término fijo y el que popularmente conocemos como el de prestación de servicio. No, el contrato de prestación de servicios no hace parte porque no está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Yo sé cuál falta, el ocasional. Muy bien. Ok, ese Bueno, faltaba. entonces el contrato a término indefinido efectivamente no tenemos una fecha de terminación, ¿cierto? El contrato a término fijo está pactado inicialmente, fecha de terminación tal, el de por obra o labor, donde en el cual efectivamente, como lo dice, su duración será ligada mientras se desarrolla esa labor o esa actividad. Puede ser mientras ustedes se lo contratan para hacer una casa, un edificio, que puede ser una semana, un mes, 6 meses, como por ejemplo efectuar 1000 encuestas. Efectuar 1000 encuestas, si a mí no queda supeditado cuántas encuestas semanales, yo puedo hacer las 1000 encuestas en un día o lo puedo hacer en una semana. Claro. ¿Sí? Y el otro es el contrato que dice señora Jenny, por ocasión, que es diferente al objeto social del contrato. ¿Sí? Si contratamos a alguien, puede ser una vez a la semana. Como por ejemplo, el contrato de nosotros es un contrato de una concesión, ¿cierto? Que tenemos es para prestar la atención a los vehículos y a las personas que están en nuestro corredor vial
pero necesitamos a alguien que venga a realizar las labores de jardinería. Este es un contrato por ocasión, ¿sí? Otro punto es también las capacitaciones, las vacantes que pueden existir dentro de la empresa. Ustedes conocen a veces si dentro de esta empresa se ha dado que hay vacantes y primero se le informa al personal interno antes de publicarlo. Sí, Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Como por ejemplo, cuando existe una vacante en el grupo planchón, pero primero verificamos el personal que está en el carro taller si cuenta con las sí, habilidades por supuesto, claro, y con los conocimientos para poder entonces promocionar. efectivamente. Bueno, esa era la socialización. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Muchas A gracias, ti, Shirley. Shirley, muchas gracias por la información. Hemos terminado. Quiero informar que mis compañeras no pudieron hacer parte de la socialización del conversatorio que estaba estipulado en el aula porque por medidas de precaución y por restricciones que tiene aplicada la empresa debido a la pandemia COVID-19 no se encontraron acá. Y quiero mostrar el material de apoyo que fue utilizado para realizar la actividad. Acá tenemos los mapas conceptuales respecto a los elementos del contrato, mapa conceptual sobre las medidas de mejoramiento, ¿sí? Para la empresa, acá el mapa conceptual. Este fue el material de apoyo que se entregó. Buenas tardes, mi nombre es Paola Castro y como les mencionó mi compañera Shirley Méndez, les voy a hablar un poco acerca de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, es decir, para el trabajador y para el empleador. En ambos casos se tiene en común que se trata básicamente de cuidar y preservar aquellos derechos que tienen ambas partes, así como de cumplir con las obligaciones que pues tienen para llevar a cabo el buen funcionamiento de sus funciones. Entonces, en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos algunas obligaciones especiales que tiene el trabajador. Hay ciertas disposiciones, ciertos numerales, que a continuación les voy a nombrar. Entonces, primero, poner a disposición de los trabajadores todos los instrumentos y materias primas que estos necesiten para llevar a cabo sus funciones, a no ser de que en el contrato se haya estipulado lo contrario. Procurar en los trabajadores darle los elementos adecuados para su protección en caso de accidentes o enfermedades profesionales para así garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. En caso de que haya algún accidente o alguna enfermedad profesional, debe contarse con los primeros auxilios y deben prestarse inmediatamente esos primeros auxilios. Para el caso de aquellas fábricas, talleres o establecimientos que habitualmente tengan más de 10 trabajadores, deben mantener siempre lo necesario respecto a primeros auxilios según lo estipule las autoridades sanitarias correspondientes. Una de las principales y primordiales, ¿no?, es que debe guardarse y cumplirse siempre aquello de lo estipulado en el contrato. Entonces, primordialmente tenemos la paga, la remuneración, que debe hacerse siempre en las condiciones, en los lugares y en los plazos pactados en el contrato. También debe guardarse absoluto respeto de parte del empleador hacia los trabajadores por su dignidad personal, por sus creencias y por sus sentimientos. Existen ciertas licencias que el empleador debe garantizar, debe otorgar a los trabajadores obligatoriamente, ¿no? Entonces, la primera licencia es para el ejercicio del sufragio, es decir, para ejercer el derecho al voto. En el caso de esta licencia debe darle al trabajador un mediodía con paga remunerada de descanso. También para el desempeño de cargos oficiales transitorios que el trabajador deba ejercer forzosamente. El ejemplo más común de esto es cuando un trabajador es elegido para ser jurado de votación. En caso de grave calamidad doméstica, esto debe ser comprobado por el empleador. El trabajador debe comprobárselo al empleador
También para desempeñar comisiones sindicales o para asistir al entierro de alguno de sus compañeros, siempre y cuando se le avise con anterioridad al empleador. En caso de la muerte de un familiar, de su compañera sentimental o de sus hijos o de familiares hasta el segundo grado, también se le debe conceder una licencia de 5 días remuneradas, y estos días eh, no deben ser trabajados luego por el trabajador. También tenemos, en cuanto a la maternidad, que a la mujer se le debe dar su licencia por lo menos 1 o 2 semanas antes de la fecha pactada para el parto. También se le debe dar al trabajador, en caso de que el contrato expire y de que él lo solicite, una certificación en la que conste el tiempo laborado, la índole de la labor y el salario devengado. Y también se le deben realizar exámenes si el trabajador lo solicita, siempre y cuando se le hayan hecho exámenes al ingreso o durante su estancia en la organización. En caso de que el trabajador, esta es otro numeral, en caso de que el trabajador tenga que cambiar de residencia debido que así lo necesite para prestar sus servicios, el empleador debe costear los gastos de venida y de regreso, así como los gastos de los familiares que convivan con este trabajador, ¿no? Y pues además debe cumplirse el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Respecto al trabajador, existen también algunas estipulaciones sobre las obligaciones especiales que tiene, que están dispuestas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de las cuales se encuentra: el trabajador debe realizar personalmente la labor para la que fue contratado, es decir, nadie más puede realizar esa labor sino solo el trabajador. También debe mantener el respeto hacia sus superiores, así como cumplir sus instrucciones, ya sea del empleador o de su jefe directo. No está prohibido, no debe comunicar información que pueda afectar la integridad de la empresa o de la organización, a menos de que sea autorizado para ello. Cabe recalcar que esto no le impide para denunciar violaciones del contrato o de normas legales ante las autoridades competentes. Debe conservar también las materias primas o los instrumentos que le fueron dados en buen estado, salvo cuando se deterioren de forma natural. También debe guardar rigurosamente la moral entre las relaciones con sus compañeros y con sus superiores. Debe comunicar oportunamente en caso de que exista alguna información que considere importante y que esta información conlleve a un daño o perjudique la organización. Debe también recibir órdenes, ¿no? Debe estar atento a las órdenes y para así preservar el buen funcionamiento de la organización. Y como ya había mencionado, en caso de una trabajadora embarazada, esta tiene derecho a la licencia remunerada 1 o 2 semanas antes de la fecha del parto. En términos generales, para mejorar las condiciones de trabajo de ambas partes, de parte del empleador, primeramente debe especificarse un tipo de contrato y respetarse siempre todo lo acordado allí en este tipo de contrato. Debe también ofrecerse estímulos a los trabajadores en caso de que haya buen rendimiento. Debe reconocérseles siempre esto para crear una buena relación, una buena motivación laboral. Asimismo, debe existir un buen clima laboral. Debe también desarrollarse un plan que contenga todas las metas y objetivos de la organización y que estén en concordancia con las medidas de seguridad y salud en el trabajo de las entidades correspondientes. Debe también mejorar constantemente todos aquellos espacios de trabajo que así lo requieran para tener una buena productividad. Debe existir sobre todo formación constante
y en los trabajadores más que todo acerca de seguridad y salud en el trabajo. Debe fomentarse la buena relación entre toda la organización y algo muy importante que es promover la participación activa de los trabajadores en la empresa, en las decisiones de la empresa, en aquellas decisiones en que puedan afectarlos directamente, para así generar confianza y más cercanía a la empresa. Buenas, mi nombre es Luisa Fernanda Cáceres Serrano y a continuación les daré a explicar un poco sobre cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Entonces, para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades del contrato, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo, y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Es importante tener en cuenta las modalidades del trabajo. El contrato verbal es donde se pone de acuerdo el empleador y el empleado para definirlo. Y el escrito consta de un libro especial donde se especifican los términos del contrato. Por el código verbal, según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 38, capítulo 4, cuando el contrato sea verbal, el empleador y el empleado deben ponerse de acuerdo en ciertas condiciones. Ejemplo, la índole del trabajo y el sitio donde se va a realizar. La segunda es la cuantía del trabajo y la forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo o por obra ejecutada. Y la duración del contrato. En cuanto al contrato escrito, este contrato se extiende en tantos ejemplares que sean interesados y destinados para cada uno. Es decir, debe contener el exento del impuesto del papel sellado y el timbre nacional. De acuerdo a esto, también debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas, las partes que lo acuerden libremente, es decir, la identificación, el domicilio de las partes, el lugar y fecha de su celebración en el contrato, el lugar en donde se haya contratado al trabajador y en donde se va a prestar el servicio. También la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor, y en caso de que ya se hayan hayan suministros de habitación o alimentación por parte del salario y la duración del contrato. Aunque también existen condiciones normales de un empleado que puede ser despedido con o sin justa causa, pues se le faculta al empleador como parte de un contrato que sea bilateral o consensual, y se puede en este adoptar ciertas medidas que prevengan la desprotección laboral, que son cumplir con el periodo de tiempo de vacaciones, la implementación de contratos a término indefinido, confiabilidad de la información en cuanto exista la larga permanencia de un empleado en la campaña, organización o empresa, el lanzamiento de vacantes a personal interno y frente al cargo y su importancia en las capacitaciones.
En la estabilidad laboral existe la protección de la ley por ciertos tipos de trabajadores. Es decir, en el tipo de contratos están acobijados pues el término fijo, el término indefinido, por obra o por labor, por prestación de servicios, entre otros. En el caso de las mujeres embarazadas, la protección es que deben comunicarle al empleador de hasta los 4 meses después del nacimiento. En el caso de cabeza de familia, su protección es ser un padre o una madre en cabeza de familia. Sus requisitos sean por abandono de la pareja, del núcleo familiar, o tener a cargo a un hijo o persona incapaz de trabajar. Para los prepensionados se aplica desde el sector público y también desde el sector privado. Su protección son 3 años antes de la pensión. Para las personas que presentan debilidad deben manifestar para realizarse su protección en cuanto al comunicarse al empleador hasta que se supere la enfermedad que tenga el trabajador. Y para las personas con fuero sindical están 3 tipos, que son los fundadores, que por cierto funda el sindicato, los directores, que es el director que se encarga del sindicato, y por último está el circunstancial, que es durante la negociación colectiva. Esto es todo. Muchas gracias.